Bueno, hola a todos. Es un placer para nosotros tener esta nueva edición del Seminario de Geometría. Y hoy va a estar a cargo de Adela Latorre, de la Universidad Politécnica de Madrid, quien va a hablar sobre métricas, pseudo-Keller y deformaciones holomorfas. Gracias, Adela. Gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación y poder estar en Córdoba, aunque sea virtualmente, ¿no? Voy a hablar sobre un trabajo conjunto con Luis Ugarte, de la Universidad de Zaragoza, sobre métrica pseudo-Keller y su comportamiento bajo deformación holomorfa. La idea general detrás de la charla creo que se entiende bastante bien, aunque sepamos poquito de variedades complejas, y es que, bueno, cuando tenemos una variedad diferenciable a la que dotamos de una estructura compleja, es decir, cuando tenemos una variedad compleja que cumple cierta propiedad P y cambiamos la estructura compleja, pero de tal manera que esta segunda estructura está, de alguna manera, que luego definiremos, suficientemente próxima a esta primera, la cuestión que nos hacemos es si esta nueva variedad compleja, con esta segunda estructura compleja, quiero decir, M fija, cumple también esa misma propiedad que la primera variedad compleja cumplía. Normalmente, esta propiedad a la que me estoy refiriendo suele estar relacionada con la existencia de alguna cierta estructura geométrica. Y en el caso de esta charla nos va a preocupar la existencia de métricas pseudo-Keller. Entonces, un pequeño planning sería pues, que primero hablaré de variedades pseudo-Keller, prestando especial atención a las 1000 variedades. Luego explicaré un poquito el concepto de qué es esto de la deformación de estructuras complejas, lo de suficientemente próxima, lo formalizaré un poquito. Y finalmente ya mostraré los resultados sobre la estabilidad de las pseudo-Keller. Y si queda un poquito de tiempo, hablaré de las neutrales Calabi-Yau. Entonces, bueno, empiezo por el principio. Esto es algo ya muy conocido, imagino, para todo el mundo, pero por si acaso, simplemente decir que una variedad compleja se define de manera análoga a cómo definimos una variedad diferenciable. Simplemente, los pequeños cambios que tenemos son que las cartas ahora, en lugar de ir a Rn, van a Cn, y como consecuencia de esto, las funciones de transición entre las cartas, ya no son solo diferenciables, sino que pedimos que sean holomorfas. Hacemos los cambios, digamos, naturales. Claro, ¿cuál es la relación entre las variedades complejas y las diferenciables? Bueno, pues cuando tenemos una variedad compleja de dimensión compleja n, este mismo espacio admite una estructura de variedad diferenciable de dimensión real el doble que la compleja. El motivo es bastante sencillo, y es que si tomamos una carta compleja y cada una de las funciones componentes, vamos a llamarlas así, las separamos en su parte real y su parte imaginaria, de manera natural esto define una carta real que además las funciones de transición van a ser diferenciables puesto que hemos partido de algo que era holomorfo. Entonces, la pregunta natural es cuándo acepta la otra implicación. Pero, claro, esta es, digamos, la implicación complicada, ¿no? Una analogía es la del análisis complejo en una variable, ¿no? Si tenemos una función holomorfa y partimos sus partes reales e imaginarias, es claro que estas dos funciones son funciones diferenciables. Sin embargo, si partimos de dos funciones diferenciables e intentamos construir algo holomorfo, ponerlas de cualquier manera, por así decirlo, no vale, ¿no? Necesitamos que se cumplan unas condiciones que son las de Cauchy-Riemann. Pues en el caso de las variedades, si quiero estudiar la implicación inversa, mi punto de partida es una variedad diferenciable de dimensión real par y lo primero que necesito es construir lo que llamamos una estructura casi compleja. Simplemente es un endomorfismo en el conjunto de los campos de vectores diferenciables sobre mi variedad, de manera que su cuadrado es igual a menos la identidad. Es decir, estoy definiendo algo que de alguna forma me imita, por así decirlo, a la unidad imaginaria, al número i. Pero esto no es suficiente. Para conseguir una variedad compleja, lo que necesito es el teorema de Nylander-Niremer, que me dice que una vez que he conseguido construir esta estructura casi compleja sobre mi variedad, voy a conseguir hacerla compleja siempre y cuando el llamado tensor de Nijenhuis, que lo tenemos aquí, se desvanezca para todo par de campos que yo tome.
Entonces, llamaremos estructura compleja a una estructura casi compleja que además cumple la condición de Nijenhuis o condición de integrabilidad, que es básicamente pues, que este tensor sea idénticamente cero. Entonces, claro, desde un punto de vista teórico podemos decir que el problema está completamente resuelto, pero claro, cuando nos ponemos con ejemplos concretos, el proceso no es tan sencillo y creo que el mejor ejemplo es la 6 esfera. De todas las esferas de dimensión par, se sabe que solo S2 y S6 admiten estructura casi compleja, lo cual elimina el resto de esferas como posibles variedades complejas. Nos queda solo pues, S2 y S6. Lo que ocurre con S2 es que la estructura casi compleja que se le asocia de manera natural sí que es integrable y sí que dota a S2 de estructura de variedad compleja. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la estructura casi compleja de S6, al menos con la que se le induce de manera natural. Sin embargo, esto no quiere decir que S6 no tenga estructura de variedad compleja, porque podría existir otra estructura casi compleja que sí que fuese integrable, ¿no? Y este es un problema que a día de hoy sigue abierto. Aparecen artículos de vez en cuando en el archive, pero creo, por lo menos con la gente que ha hablado últimamente, que todavía no está muy claro que haya alguno que se haya resuelto esta conjetura, ¿no? De si S6 admite o no estructura de variedad compleja. Además, tenemos un segundo nivel problemático, por así decirlo, porque una vez que tenemos una variedad diferenciable, no solo tenemos el problema de decidir si admite estructura compleja, sino que tenemos un segundo problema que es decidir cuántas distintas admite. Porque aunque yo tenga una misma variedad diferenciable, si yo construyo dos estructuras complejas distintas sobre ella, esto me puede dar lugar a dos estructuras complejas distintas, con propiedades distintas, ¿no? Sigo con un poquito de básicos, que es algunas consecuencias de la existencia de una estructura compleja sobre una variedad diferenciable. La primera de ellas que tenemos que tener en mente es que esta estructura compleja induce una bigraduación en el espacio de formas complejas. Y es que, bueno, aunque esta J la hemos definido sobre el conjunto de los campos, no la puedo definir equivalentemente sobre el conjunto de las formas, simplemente tomando esta definición de aquí. En tal caso, esta estructura se extiende de manera natural al complexificado de las no formas y lo que ocurre es que este espacio complexificado se parte como suma directa de dos autoespacios, de dos subespacios asociados a unos ciertos autovalores. Uno es el unidad imaginaria y el otro menos unidad imaginaria. Y además uno es el conjugado del otro. Pero claro, esta bigradación que a priori inducimos sobre el espacio de las no formas complejas se mueve al complexificado de cualquier K-forma, de tal manera que podemos, digamos, partir cualquier K-forma compleja en bigrados más pequeños, siempre y cuando la suma del bigrado coincida con el grado de esta forma compleja que hemos tomado. Otra consecuencia de la existencia de estructura compleja es que la diferencial usual se descompone. Recordemos que el espacio de K-forma sobre una variedad diferenciable usual es una álgebra diferencial graduada que tiene un producto que llamamos wedge y una diferencial. Y que la diferencial manda cualquier K-forma a una K más 1 forma. Claro, si complexificamos, esta diferencial se sigue comportando de esta manera. Pero ahora nos podemos plantear que cuando estamos en una K-forma, puesto que el espacio se descompone de esta manera, nos podemos plantear qué pasa cuando aplicamos la diferencial a una forma de un bigrado concreto. Entonces, evidentemente, esto va a ir al P más Q más 1 del complexificado, pero resulta que cuando J es compleja, los bigrados que me tocan entre todos los posibles solo pueden ser estos dos, o P más 1Q o PQ más 1. Y esto lo que me permite es descomponer la diferencial usual en dos trozos, a los que llamamos parcial parcial barra o del barra, ¿vale? El del parcial manda la PQ forma a la parte P más 1Q y el del barra la PQ a la PQ más 1.
Es decir, este me incrementa en la primera componente de la bigradación y este me incrementa en la segunda, ¿vale? De tal manera que la diferencial usual es suma de estos dos. Entonces, gracias a esta diferencial, a estas dos nuevas diferenciales que nos aparecen, podemos definir nuevos grupos de cohomología en las variedades complejas. Todos tenemos en mente el grupo de cohomología de RAM, ya que es un invariante clásico, ¿no? Que simplemente tomamos la cadena esta de diferenciales y ker partido de la imagen, ¿no? El ker de esta aplicación partido de la imagen. Que todo funciona ya que d cuadrado es igual a 0. Si complexificamos, seguimos teniendo los grupos de cohomología de RAM, simplemente ahora pues definidos sobre C, pero son isomorfos a los reales, luego no aportan nada nuevo, por así decirlo. Lo que pasa es que ahora, puesto que estamos en espacios complejos, tenemos nuestra estructura compleja, cada espacio de estos se puede bigraduar, con lo cual tenemos cada una de estas graduaciones para cada grado. Lo que pasa que entonces esta diferencial D ya no va de todos estos bigrados a todos estos bigrados, sino que está restringida de la siguiente manera. Una PQ-forma solo puede ir aquí o aquí. ¿Qué ganamos con esto? Pues que resulta que si miramos así en diagonal, usando el operador del barra, podemos definir una cohomología, que es la cohomología de Dolbeault, de una manera análoga de RAM y que también funciona, puesto que este del barra al cuadrado también es 0, como consecuencia de que lo era él, la diferencial original. Además, es que existen más grupos de cohomología propios de variedades complejas. Si volvemos aquí a los bigrados, podemos definir el grupo de cohomología de Botcher como la diferencial de una PQ-forma, es decir, esta parte de aquí, en rojo, dividido por la imagen de las del barra, es decir, las que le vienen desde aquí atrás. Y esto, siempre que estemos en variedades que no sean Keller, complejas pero no Keller, son invariantes distintos a los grupos de Dolbeault que hemos visto anteriormente. En el caso de las variedades Keller, los grupos, con lo cual Botcher no aporta nada nuevo, por así decirlo. Adela, sí. Cuando decís que sea Keller es que admita una métrica Keller. Sí, eso es. Que Que además no de la métrica, tenga la riemanniana compatible y que la forma fundamental sea cerrada. ¿Sí? También existen los grupos de cohomología de Aepli que se definen, bueno, con esto en rojo, no lo he puesto ahí porque al final estos siempre son isomorfos a Botcher, entonces, bueno, digamos que no aportan nada nuevo. Entonces, algunos ejemplos de variedades complejas, muy sencillos que yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? Si considero este conjunto de las matrices triangulares superiores con unos en la diagonal y x y z, en un cierto anillo, claro, si yo cojo estos x y z números complejos, resulta que esto es un grupo de Lie complejo. Luego, en particular, va a ser una variedad compleja. Tengo una carta global que simplemente me manda cada elemento a x y z. No hay ningún problema. Claro, pero esto no es compacto. Si quiero algo compacto, por ejemplo, puedo tomar esto de aquí, es decir, que estas x y z sean entradas complejas, pero que los coeficientes que acompañan sean solo enteros. Y al considerar el cociente, esto sí que me da una variedad compleja. Claro, partir de algo complejo y llegar a una variedad compleja no es muy sorprendente. Pero también podemos tomar este mismo grupo con las entradas reales, multiplicar por la recta real y tenemos entonces un grupo de Lie real. En tal caso, resulta que el álgebra de Lie es isomorfa al tangente en el elemento neutro del grupo y definiendo estos campos, que son invariantes, tenemos un corchete que viene dado de esta manera. Ahora podemos definir una estructura compleja en esta álgebra de Lie
que es básicamente en el tangente, y por traslaciones a la izquierda conseguir que esta estructura se mueva globalmente. Con lo cual conseguimos que este grupo, con esta estructura que hemos dado aquí, movida globalmente, sea una variedad compleja. De nuevo, no es compacta, pero la podemos hacer compacta tomando este subgrupo, y cocientando por él. De hecho, la primera de estas variedades sería la conocida como variedad de Iwasawa y esta segunda sería la variedad de Kodaira-Thurston, que ambos son ejemplos de nilvariedades. La nilvariedad no es más que un cociente compacto entre un grupo de Lie nilpotente conexo y simplemente conexo y un subgrupo discreto. La gracia que tienen las nilvariedades es que se sabe desde hace bastantes años que las únicas nilvariedades Keller son los toros complejos. Con lo cual, si uno quiere estudiar geometría no Keller, lo que nos dan las nilvariedades es un abanico muy amplio de espacios donde podemos estudiar pues, este tipo de geometría compleja no kelleriana. Además, la construcción de estructuras complejas sobre las nilvariedades puede simplificarse si uno se restringe a las estructuras complejas invariantes, que son aquellas que proceden de estructuras complejas definidas a nivel del álgebra de Lie, como hemos hecho con Kodaira-Thurston. De hecho, la clasificación de nilvariedades con este tipo de estructuras complejas invariantes equivale a clasificar las álgebras de Lie racionales, es decir, con constantes de estructuras racionales, que admiten estructura compleja. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ya se han conseguido clasificaciones en las dimensiones más bajas, que son la 4 y la 6. En el caso de la dimensión 4, se sabe que existen 3 álgebras de Lie nilpotentes no isomorfas y que solo 2 de ellas admiten una estructura compleja. Además, solo hay una en cada una de estas álgebras. De hecho, lo que obtenemos es el toro complejo y la variedad de Kodaira-Thurston que hemos visto antes. Estas ecuaciones que muestro aquí son lo que llamamos las ecuaciones de estructura complejas. Si conseguimos una base adaptada a la estructura compleja y luego tomamos su base dual, podemos construir estas 1-0 formas que aparecen aquí en las ecuaciones haciendo esta combinación de los elementos metiendo por aquí pues, la unidad imaginaria. En el caso de dimensión 6, el problema es más complicado. Por ejemplo, en la clasificación de álgebras nos dice que hay 34, pero solo 18 de ellas admiten estructuras complejas. Y además, el número de estructuras complejas sobre cada una de ellas depende del álgebra en la que me encuentre. Hay álgebras que solo tienen una salvo equivalencia y hay álgebras que tienen infinitas. Pero, después del trabajo de mucha gente, pues se consiguieron, digamos, unas ecuaciones agrupadas en familias, ¿no? Que básicamente me dan la imagen completa de lo que pasa en dimensión 6. Además, estas ecuaciones dependen de unos parámetros y variando estos parámetros lo que se consigue es variar o el álgebra o la estructura compleja, o las dos o una. ¿Vale? Paso ya a las estructuras pseudo-Keller. ¿Cómo definimos estructuras pseudo-Keller? Bueno, mi punto de partida siempre va a ser el de una variedad compleja y el punto de vista que he tomado aquí es que considero una estructura simpléctica sobre N, es decir, una forma cerrada y no degenerada. Claro, aparentemente estas dos estructuras no tienen por qué tener relación. Quiero decir, hay gente que estudia geometría compleja y hay gente que estudia geometría simpléctica y viven en dos mundos distintos, por así decirlo. Entonces, para definir estas estructuras pseudo-Keller lo que hacemos es imponer una condición de compatibilidad entre ellas, que es esta de aquí. En términos de la bigradación que he comentado antes, esto equivale a que nuestra forma simpléctica, cuando la miro en términos de esos bigrados, sea de tipo 1-1. ¿Vale? Y además será real porque procede de algo simpléctico que era real. Pero es que además, en el momento que tengo esta condición de compatibilidad, puedo definir una métrica pseudo-riemanniana, metiendo aquí simplemente la J. Y además, pues tendrá una cierta significación. Además, resulta que esta métrica pseudo-riemanniana, si yo le vuelvo a meter la J, vuelve a ser compatible. Y
si pensamos en lo que ocurre en geometría hermítica, cuando tengo una métrica riemanniana donde es compatible, la métrica riemanniana y la estructura compleja son compatibles, define una forma fundamental. En este caso, la forma fundamental sería precisamente la estructura simpléctica de la que procedo. Digamos que hay como dos maneras de ver la pseudo-Keller. O parto de una simpléctica e impongo la compatibilidad, o también podría partir de la métrica pseudo-riemanniana, imponer la compatibilidad y lo que me quedaría es imponer que la dos forma fundamental sea cerrada. Tendría que hacerlo a posteriori. Claro, esta construcción, si os fijáis, es similar a la que se hace en geometría Keller. La diferencia es que cuando hablamos de geometría Keller, esta métrica que encontramos tiene que ser definida positiva y cuando no lo sea estaremos en este mundo del pseudo-Keller. ¿Qué se sabe de la pseudo-Keller en el caso de las 1000 variedades? Hablo de las 1000 variedades puesto que están clasificadas, ¿no? Pues en el caso de las 1000 variedades de dimensión 4, se sabe que toda estructura compleja sobre ellas tiene que ser invariante. Lo cual nos quiere decir que básicamente con estas ecuaciones tenemos controlado todo lo que puede ocurrir en dimensión 4, 1000 variedades. Y se sabe que el toro es Keller, pero Kodaira-Thurston no lo es. De hecho, Kodaira-Thurston apareció como el primer ejemplo de una variedad simpléctica y no Keller, simpléctica y compleja, perdón, pero no Keller. Y se puede ver que esta Kodaira-Thurston, a pesar de no ser Keller, sí que admite métricas pseudo-Keller. Esto de aquí sería un ejemplo de una métrica pseudo-Keller, porque es una 1-1 forma que es real. Si calculo su diferencial, podemos comprobar que es cerrada. Y si calculo el wedge de ella consigo misma, vemos que es no degenerada. Es decir, que cuando nos movemos en variedades de dimensión 4, parece que el tema está empatado, una Keller y una pseudo-Keller. Pero cuando vamos a dimensión 6, cuando aumentamos la dimensión, seguimos teniendo que solo el toro complejo es Keller, pero, sin embargo, Cordero, Fernández y Ugarte clasificaron todos los pares estructura compleja, estructura simpléctica, pseudo-Keller, a nivel de álgebras de Lie, ¿vale? Invariantes. Cabe resaltar que este resultado es previo a la clasificación de las estructuras complejas salvo equivalencia en las álgebras de Lie nilpotentes de dimensión 6. Pero ya en ese artículo ya vieron que solo 13 de las 18 que admiten estructura compleja poseen además una forma simpléctica compatible. Lo que sí que nos muestra es que cuando ya pasamos a dimensión 6, pues es que ser pseudo-Keller es una condición bastante más débil que ser Keller. Dimensión 4 podríamos dudar, pero en el momento que pasamos a dimensión 6 resulta bastante evidente. Además... Adela, ¿puede ocurrir acá en dimensión 6 que una de las álgebras de Lie, una J admita una omega compatible y otra no? Sí. Sí. Además, en este artículo observan que justo en el caso de la dimensión 6, todas las estructuras complejas que encuentran con esta forma simpléctica compatible son de tipo nilpotente. Entonces, explico brevemente a qué se refiere esto de nilpotente. Cuando tenemos una álgebra de Lie nilpotente, se define de manera natural la serie central ascendente, una serie clásica de álgebras, que empezamos en 0, el G1 sería el centro del álgebra, el G2 serían los elementos del álgebra que cuando los multiplicamos por cualquier otro vuelven al centro y así sucesivamente. Claro, esta es puramente real, puramente algebraica y no tiene en cuenta la presencia de una estructura compleja. Por eso, en un artículo de Cordero, Fernández, Gray y Ugarte, definen la serie central ascendente J compatible, que empieza de manera similar a la serie clásica, solo que cuando definimos los términos posteriores, no solo pedimos que X con cualquier corchete caiga en el término anterior,
sino también la imagen por J de ese X. Es decir, cada vez que metemos un X, lo tenemos que meter con su imagen por la estructura compleja. Si no, no lo metemos. ¿Vale? Entonces, estas series son distintas y esta serie central ascendente J compatible es la que utilizan para definir este tipo de estructuras nilpotentes. De hecho, las definen como aquellas donde esta serie central, esta J compatible, se estabiliza y además llena todo el álgebra. En analogía pues, con la serie central clásica, la ascendente, cuando el álgebra es nilpotente. En base a esta observación, lo que conjeturan es que este resultado podría ser cierto en general. Es decir, conjeturan que quizá la existencia de un par estructura compleja, forma simpléctica pseudo-Keller sobre un álgebra de Lie nilpotente implicaría quizá que la estructura compleja es nilpotente. Lo que ocurre es que, bueno, junto con Luis y con Raquel Villacampa, llevamos un tiempo estudiando las estructuras complejas fuertemente no nilpotentes, que son justamente aquellas que están lejos de ser nilpotentes, porque esa serie J compatible que he definido ni siquiera empieza. O sea, el primer término es 0 y se queda en 0. O sea, nunca jamás llena el álgebra. Respecto a estas estructuras, lo que habíamos visto es que en dimensiones a partir de 8 real, su existencia implica que el álgebra es nilpotente en paso mayor o igual que 3, que el centro del álgebra, la dimensión, está acotada entre 1 y n-3 y, de hecho, desarrollamos un método que nos permitió construir todos los pares álgebra de Lie nilpotente de dimensión 8, J, estructura de este tipo, fuertemente no nilpotente. Entonces, en base a esta experiencia que teníamos, lo que conseguimos ver es que existía un álgebra de Lie nilpotente de dimensión 8 con una estructura compleja de este tipo, fuertemente no nilpotente, es decir, lejos de ser nilpotente, que está de aquí, está codificada en estas ecuaciones, para la cual sí que existen métricas pseudo-Keller. Con lo cual conseguimos encontrar un contraejemplo de esa conjetura. Esto, digamos, hasta aquí la parte de pseudo-Keller, cosas que se saben y algunos resultados sobre nilvariedades. Paso ahora al tema de las deformaciones holomorfas, que quizás sea un poco más desconocido. En esencia, esto de las deformaciones holomorfas es una técnica que se puede utilizar para estudiar cuánto depende una cierta propiedad en esa estructura compleja que tiene nilvariedad. Entonces, para ello lo que se hace es partir de una variedad diferenciable compacta. La compacidad es un tema técnico, ¿vale? Y lo que se considera es un disco abierto en CK, normalmente se centra en 0 y muchas veces se toma K igual a 1, ¿vale? Aunque la teoría general es más, permite otras lecciones. Y luego se define una colección de estructuras complejas sobre esta variedad diferenciable fija, por así decirlo, que están parametrizadas por ese disco. Es decir, digamos, para cada punto del disco me estaría dando una estructura compleja distinta sobre esta variedad de aquí. En ese sentido, digamos que las consideramos estructuras complejas cercanas, ¿vale? Porque están parametrizadas por algo continuo, por así decirlo. En tal caso, cuando tenemos estas tres cosas, llamaremos a esta familia de variedad diferenciable junto con colección de estructuras complejas, familia holomorfa de variedades complejas compactas. Y se dice que una propiedad es estable si para cualquier familia de este tipo que yo tome y cualquier punto del disco se tiene que, si la variedad compleja correspondiente a esa estructura compleja dada por ese punto del disco cumple una cierta propiedad, cuando yo estoy en una variedad compleja cercana a ella, esa nueva variedad también me cumple la propiedad. ¿Vale? Es decir, la idea es, si, por ejemplo, la estructura compleja asociada al punto central cumple una cierta propiedad y yo me quedo en una estructura compleja
que esté definida por alguno de los valores de t cercanos al 0, si la propiedad es estable, esas variedades complejas también tendrán la misma propiedad. Si no es estable, nadie nos asegura que la tenga. ¿Se ha entendido más o menos? Sí, sí, sí. ¿Hay alguna diferencia entre tomar k igual a 1 y k más grande? O sea, ¿para todo k o solo para k igual a 1? Por ejemplo, para k igual a 1 sirve para los ejemplos concretos, sobre todo cuando quieres ver que no es estable algo, si lo ves para k igual a 1 ya has acabado. Sí. En cambio, si quizá quieres estudiar todo el espacio de deformaciones, toda la familia, ahí ya casi que tendrías que tener un poco de... O sea, para probar estable lo tengo que probar para todo k. En un disco, sí. O por lo menos en algo que te permita llegar. Quizá, en este caso, por ejemplo, si tomas un intervalo, como a base de intervalos puedes ir ampliando dimensiones, ya en esencia lo tienes. Okay. No sé si me explico. Sí, sí. De hecho, bueno, al final los resultados que damos son para intervalitos reales, porque a base de pegar intervalos reales puedes conseguir ya los discos. Propiedades que se analizan en la literatura bajo estas deformaciones holomorfas. Pues yo sobre todo he visto de dos tipos, ¿no? De tipo cohomológico o de tipo métrico. Tipo cohomológico. Suelen estar relacionadas con dimensiones de los grupos de cohomología y espacios relacionados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cohomología de de Rham, como es un invariante topológico, aunque yo varíe la estructura compleja, la cohomología de de Rham no me cambia. Es decir, la dimensión de esos grupos va a seguir siendo la misma. O es un ejemplo clásico de propiedad estable, ¿no? En cambio, si yo me fijo en estas cohomologías que he definido antes, propias de las variedades complejas, como son la de Dolbeault o la de Bottcher, se puede ver, de hecho, han visto, Nakamura y Angela, que las dimensiones de estos grupos no son estables. De hecho, para ello usan las pequeñas deformaciones de la variedad de Iwasawa. Entonces se ve que el punto central tiene unos ciertos valores de estos grupos y, en cambio, cuando me muevo a lo largo de las deformaciones, esos valores me pueden ir cambiando. De hecho, cuando Nakamura calcula el espacio de Kuranisi de las pequeñas deformaciones de la variedad de Iwasawa, de hecho clasifica estas deformaciones como en 3 clases porque se da cuenta de que esas 3 clases comparten números de dimensiones de la cohomología del Dolbeault. Y cuando Angela mira las dimensiones de los grupos de Bottcher, se da cuenta que esas 3 clases que había definido Nakamura se pueden sacar subclases porque los números de Bottcher, las dimensiones de estos grupos de cohomología, pueden variar también dentro de cada una de esas 3 clases. ¿Se puede probar que la Iwasawa, Adela, se puede probar que la Iwasawa no es estable con deformaciones invariantes o hay que salirse sí o sí de lo invariante? Creo que Nakamura no tiene en cuenta el invariante, o sea, lo hace en general. Yo creo que sale del invariante, sí. A priori podría, a nivel invariante a veces no vale. Eso es. Ok. En el caso de métrica, sobre todo los resultados que había hasta la fecha, pues tenían que ver con métricas hermíticas especiales. Es decir, cuando la métrica riemanniana, compatible con la estructura compleja y además la 2 forma fundamental, cumple una cierta condición, normalmente relacionada pues, con la diferencial, la parcial o la parcial. Ya en los 60, Kodaira y Spencer, que fueron quienes iniciaron toda esta teoría de las deformaciones, vieron que ser Keller es una propiedad estable. Es decir, si yo parto de una variedad Keller y perturbo, por así decirlo, su estructura compleja, voy a llegar a otra variedad que también va a ser Keller. ¿Vale? O sea, si estoy en Keller, por deformaciones no voy a poder salir de Keller. Pero es cierto que en los
años posteriores, pues se definieron distintas métricas pues, que generalizan esta condición de ser Keller, ¿no? En el caso de las Wood-Usson, puesto que toda variedad compleja admite una métrica Wood-Usson, es lo mismo que decir que las métricas Wood-Usson, la existencia de métrica Wood-Usson, perdón, es estable bajo deformación. Aunque yo perturbe la estructura compleja, voy a llegar a una variedad compleja que sigue teniendo métrica Wood-Usson. En cambio, si pensamos en las balance, se tiene que ser balance, la existencia de una métrica balance no es estable. Yo puedo partir de algo que tenga una métrica balance y al cambiar la estructura compleja, perderla. Y en el caso de las fuertemente Wood-Usson, Popovich vio que sí que es un estable. En cuanto a las SKT y las Steno-Keller, un artículo de Fino y Tomasini muestran que SKT no es estable y como justo utilizan la dimensión 6, pues por extensión las Steno-Keller tampoco lo serían, ya que en dimensión 6 las dos coinciden. Claro, No, viendo Adela, todos los... Adela, no entiendo si yo tengo una métrica SKT y muevo un poquito la J. Que no sea estable significa que esa G deja de ser SKT o de que la nueva no admite SKT. De que la nueva no admite SKT. Ah, ok. Porque claro, como al perturbar Sí, con todas las propiedades. perturbas las diferenciales, cambias las diferenciales complejas, la del y la del barra. No sé si me explico. Sí, sí, sí. En todas las propiedades lo mismo, es que no existe si la mueves. Eso es. Bueno, podría existir alguna deformación, pero no lo aseguran. Tienes que mirar el caso concreto que quieras estudiar. No sé si me explico. En general no lo es. Igual encuentras un ejemplo que sí lo sea, pero lo tienes que mirar explícitamente para ese ejemplo. En el caso de las Keller, da igual lo que hagas, que vas a seguir siendo Keller. En las otras puedes encontrar un ejemplo que sí que lo perturbe, pero habrás tenido suerte, por así decirlo. Nadie te lo asegura. Eso es. Entonces, viendo todos estos resultados que había en el caso definido positivo, lo que nos planteamos es ver qué pasaba cuando estábamos en el caso no definido positivo. Es decir, cuando tengo mi métrica pseudo-riemanniana y de manera que la forma fundamental que defino es cerrada. Es decir, cuando estoy en el caso pseudo-Keller, esencialmente. Es decir, Keller, pero pierdo la condición de ser definida positiva. Y usando las invariedades de dimensión 6, lo que comprobamos es que ser pseudo-Keller no es algo estable. Si partimos de esta invariedad de dimensión 6, se puede comprobar que admite una métrica pseudo-Keller, de hecho, invariante, que sería, por ejemplo, esa de ahí. Ahora, si deformamos la estructura compleja, esto lo podemos hacer considerando una nueva base donde, por ejemplo, dejamos la primera forma quieta, la segunda también, y movemos la tercera. Y la clave para deformar en el caso de mil variedades es usar grupos de cohomología de Dolbeault. Si usamos grupos de cohomología de Dolbeault, la teoría nos asegura que no estamos modificando la variedad subyacente, el alfa subyacente, sino que estamos modificando la estructura compleja, que es justamente lo que queremos, dejar la variedad real subyacente fija y mover la estructura compleja asociada. Entonces, al hacer esto, usando estas diferenciales, podemos calcular la familia, las ecuaciones de estructura de la nueva familia, toda esta familia, que, claro, para t igual a 0, si nos fijamos, recuperamos la que teníamos al principio. Por eso se dice que esta familia es una pequeña deformación pues, de esta de aquí. En este punto hay que tener en cuenta un pequeño detalle técnico y es que en el caso de las mil variedades es posible estudiar la existencia de pseudo-Keller a nivel invariante, es decir, usando el álgebra. Esto no es cierto en general, por ejemplo, no es cierto para las SKT, pero en el caso de la pseudo-Keller sí. Es decir, si tenemos una pseudo-Keller no invariante en estas mil variedades complejas con estructura compleja invariante,
se pueden detectar a nivel del álgebra. Es decir, si las encontramos para el álgebra, existen. Si no las encontramos para el álgebra, no existen, ni invariantes ni no invariantes. Y en este caso, haciendo unas cuentecillas con estas estructuras, se ve que cualquier 1,1 forma cerrada tiene que ser combinación lineal de estos 4 elementos y como el 3 no aparece, si tomamos potencias máximas, pues esto va a degenerar y por tanto no me va a dar una métrica pseudo-Keller. Sin embargo, resulta que es posible encontrar deformaciones donde la condición de ser pseudo-Keller sí que se preserva. Si ahora tomamos esta otra bilvariedad con estructura compleja invariante, se puede ver que esta es una métrica pseudo-Keller y que cuando deformamos esta estructura compleja de una determinada manera, conseguimos unas ecuaciones de estructura que cuando... Bueno, aquí he hecho un pequeño cambio de parámetro para que quedase con el más. Unas ecuaciones de estructura que cuando miramos la existencia de pseudo-Keller se ve que todas estas variedades que tengo aquí definidas admiten una métrica pseudo-Keller. ¿Vale? Es decir, en el caso de que no sea estable, pueden existir deformaciones a lo largo de las que sí que se preserve la propiedad. Entonces, lo que nos planteamos es qué cumplía esta familia que no cumplía la anterior. Y nos pusimos a buscar condiciones que asegurasen la estabilidad de las métricas pseudo-Keller, es decir, que cuando yo perturbo la estructura compleja, la nueva variedad compleja a la que llego siga admitiendo una métrica pseudo-Keller. Entonces, para buscar estas condiciones nos basamos como en 2 maneras de ver las métricas pseudo-Keller. La primera es verlas como una 1,1 forma, real, cerrada y no degenerada. Y la segunda fue verlas como una 2 forma, compatible, cerrada y no degenerada. Claro, el hecho de que sea una 1,1 forma cerrada, lo que me da es una clase de cohomología en Bochern. Y si yo la miro de esta otra manera, por ser cerrada, lo que me da es una clase de cohomología en de Rham. De hecho, Li y Zhang definen unos subgrupos del grupo de cohomología de Rham que precisamente tienen que ver con si las formas son invariantes por J o antiinvariantes. Luego, de hecho, estas estructuras que tenemos aquí, que cumplen justamente esta condición, lo que les pasa es que van a estar en este subgrupo H+, que definen Li y Zhang. Entonces, estos serían los 2 caminos para intentar buscar condiciones que aseguren la estabilidad de las métricas pseudo-Keller. En el primero de ellos partimos del hecho de que esta estructura pseudo-Keller me define una clase en la cohomología de Bochern de bigrado 1,1 y lo primero que vimos es que, claro, aunque yo tome una potencia de esta forma, la clase que define es no nula y va a estar en el grupo de cohomología correspondiente. Y de hecho, pues todos estos grupos donde el bigrado coincide, o sea, los de tipo KK, las dimensiones van a ser mayores o iguales que 1, lo que nos daría una pequeña restricción a la existencia de métricas pseudo-Keller. Pero además resulta que sabíamos que estos grupos de cohomología de Bochern no son instables, es decir, pueden variar a lo largo de la deformación, pero además en este artículo lo que se dice es que esta variación no es como uno quiere, sino que es lo que llama upper semi-continuous. Esto quiere decir que la dimensión del grupo de la variedad de la que parto siempre va a ser mayor o igual que las de las estructuras que deformo. ¿Vale? Es decir, que cuando estoy en un punto y me muevo, el grupo decrece, la dimensión de este grupo decrece. ¿Vale? Nunca puedo aumentar. Y lo que comprobamos es que si cojo una familia, de hecho diferenciable, ni siquiera necesitamos un parámetro complejo, de variedades complejas compactas con el punto de partida pseudo-Keller, si conseguimos asegurar que la dimensión de este grupo de cohomología se mantiene estable, constante, a lo largo de la deformación, esto automáticamente nos asegura
que todas estas variedades que surgen con la deformación, para T suficientemente pequeños, van a ser pseudo-Keller. De hecho, podemos mirar esta condición en las dos familias que teníamos, la de no estabilidad y la que preservaba pseudo-Keller, y resulta que para la de no estabilidad, justamente la dimensión de este grupo de cohomología varía. El de aquí, el del X0 sería 6, el de XT con T distinto de 0 sería 4. Como hay un salto, bueno, esto al menos explica por qué aquí no teníamos pseudo-Keller. Y justamente la que sí preservaba, si calculamos este grupo de cohomología, pues tiene dimensión 4 y es constante a lo largo de la deformación. Con lo cual, al haber partido de una pseudo-Keller, es lógico que al deformar hayamos llegado a más pseudo-Keller. Consecuencias de esto. Bueno, pues resulta que Angela y Tomasini en uno de sus artículos introducen este invariante delta K, que lo definen en términos de los grupos de cohomología de Bocher y los números de Betti, es decir, las dimensiones de los grupos de de Rham. En su artículo lo que ven es que todos estos números son enteros positivos y que además son todos iguales a 0 si solo si se cumple el del bar lema, que es una propiedad que, por ejemplo, cumplen las variedades Keller, pero que es más general y tiene que ver con la formalidad. Claro, si lo que nos dimos cuenta es que si suponemos que este invariante que ellos introducen para el K igual a 2 es constante, si desarrollamos la parte en azul para el X sub 0, desarrollamos la parte de azul para una pequeña deformación X sub T, lo que nos queda en medio encerrado es exactamente el mismo número. Y claro, como la dimensión de este número tiene que ser mayor que este número tiene que ser mayor que este mayor que este mayor que este, y así sucesivamente por el resultado de Slater, lo que nos queda es que estas funciones son constantes. Luego, en particular, la 1, 1 es constante. Luego, el hecho de que este invariante sea constante también nos asegura la estabilidad de pseudo-Keller. Lo bueno es que este invariante se había estudiado en concreto para las superficies complejas compactas y Telemann había visto que solo puede valer 0 o 2. Es más, si es 0, él asegura que el primer número de Betti tiene que ser par, con lo cual la variedad es Keller, y si es 2, este número tiene que ser impar. Claro, si ahora consideramos una pequeña deformación de una superficie compleja compacta y desarrollamos el invariante para la X0 y desarrollamos el invariante para la deformación, otra vez por la upper semi-continuity de estos grupos, tenemos esta desigualdad. Claro, cuando la variedad de partida es Keller, ya sabemos que la deformación va a ser Keller, es algo conocido. Lo que pasa es que, claro, cuando la variedad de partida cumple esta segunda condición, a priori uno puede pensar, esto puede valer 0 o 2. Pero, claro, si valiese 0, estaríamos cambiando el número de Betti, cosa que no podemos hacer porque la variedad diferenciable de partida, nuestro espacio topológico, es siempre el mismo, ¿vale? Con lo cual, este número también tiene que ser 2 para la deformación y aplicando el resultado de antes, lo que comprobamos es que las deformaciones de superficies pseudo-Keller compactas vuelven a ser pseudo-Keller. Es decir, en general, ser pseudo-Keller no es estable, pero si nos restringimos a las superficies compactas, sí que se da esa estabilidad. El siguiente camino fue el de los grupos estos H más menos que introdujeron Lee y Zhang. Y, bueno, en realidad ellos los introducen en relación a una conjetura de Donaldson que se llama time-to-compatible. Y los usan para comparar pues, unos conos que tienen que ver pues, con estos espacios. Pero a raíz de eso introducen unas nociones que son C infinito pure y C infinito full.
Ser pure significa que estos dos grupos, de estos dos espacios, cuando intersecan, esa intersección es cero, es decir, no comparten elementos. Y nos llaman full cuando al unir los representantes de esos dos grupos, lo que conseguimos es generar todo de RAM, de grado 2. Y se dice C infinito purifull cuando estos espacios tienen suma directa y además generan de RAM. Es decir, cuando hay una especie de descomposición de Hodge en grado 2 en el contexto Noether. Algunos resultados sobre purifull. Bueno, se sabe que toda variedad de dimensión 4 compacta es C infinito purifull en el momento que tenemos una estructura casi compleja, ni siquiera se necesita que sea compleja, pero en el momento que se aumenta la dimensión, las cosas empiezan a fallar. ¿Vale? De hecho, todo puede pasar. Ser las dos cosas, no ser ninguna y ser una y no la otra. De hecho, incluso se vio pues, que esta propiedad de ser C infinito purifull no era una propiedad estable, usando también las pequeñas deformaciones de la variedad de Iwasawa. Y lo que se vio es que las dos propiedades se perdían a la vez. Pero se puede incluso ver que se puede preservar una de las propiedades y perder solo la otra. De hecho, si nos vamos al ejemplo que demostraba la no estabilidad de pseudo-Keller, no puedo hacer los cálculos y lo que se observa es que el punto central es C infinito purifull, pero en el momento que nos movemos perdemos el full. ¿Vale? Entonces, esto nos dio una idea para intentar pues, ver si estas condiciones tenían que ver con la estabilidad de pseudo-Keller. En este caso fue un poco más, tuvimos que tener un poco más de cuidado porque nos vimos un poco obligados a introducir la noción de cohomológicamente pseudo-Keller en analogía a cohomológicamente simpléctico, que es que tenemos una clase de cohomología que una potencia es no nula. Y, de hecho, el resultado que conseguimos demostrar es que cuando xt es C infinito full para t distinto de 0 y se cumple una cierta condición técnica, entonces la deformación es cohomológicamente pseudo-Keller, que no es tan bueno como ser pseudo-Keller. De hecho, a priori, cohomológicamente pseudo-Keller no implica ser pseudo-Keller. Pero es posible ver que en el caso de las nilvariedades con estructura compleja invariante, ser cohomológicamente pseudo-Keller es suficiente para que sea pseudo-Keller. Entonces, de hecho, el resultado para nilvariedades se puede escribir de esta manera, donde esa condición, que era un poco fea, se puede traducir simplemente con que del bar del álgebra sea C. Que es una condición que, por ejemplo, se cumple cuando la estructura compleja es abeliana, cuando el álgebra es 2-step, o incluso en el caso de las álgebras nilpotentes de dimensión 6 y estructura compleja nilpotente. De hecho, si se aplica a la familia que preservaba pseudo-Keller, por ser una nilvariedad de dimensión 6 con estructura compleja nilpotente, esa condición adicional, que era un poco técnica, se tiene de manera natural, por lo que he dicho antes, y uno puede ver que esta deformación es C infinito full para todo valor de t. En este caso se perdía pure, pero como se conserva full, es consecuente con el resultado que veíamos antes. Dejo las neutrales Calabi-Yau, que es casi la hora, y simplemente pues decir que desde el punto de vista de una variedad compleja, la geometría pseudo-Keller puede venir dada como de dos maneras equivalentes, ¿no? Una es verla como una forma simpléctica que es compatible con la estructura compleja y la otra es verla como una métrica pseudo-riemanniana compatible con la estructura compleja y de manera que la dos-forma fundamental asociada sea cerrada. Segunda idea es que las deformaciones holomorfas, la idea es que nos permitan analizar la dependencia de propiedades en la estructura compleja que le estoy poniendo a mi variedad. Luego, la existencia de métricas pseudo-Keller no es en general estable
De hecho, el ejemplo que dábamos era en dimensión 3, pero si uno toma toros complejos, dimensión compleja 3, quiero decir, si uno toma productos por toros complejos, ese ejemplo nos sirve en dimensiones más altas. El único caso particular es el de la dimensión real cuadro, superficies complejas compactas, donde sí que tenemos estabilidad de las estructuras Euler-Keller. Y además hemos visto pues, que había otras condiciones que aseguraban la estabilidad, como que este invariante fuese constante, que la dimensión de este grupo fuese constante e incluso que fuese C infinito full en el caso de ciertas invariantes. Y bueno, neutral Carabi-Yau tampoco se establece en ERAD. No lo he podido contar, que voy mal de tiempo, pero bueno, ahí se queda. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Para los que están conectados desde oficina en casa también. Yo tengo una de las... cuando hablaste del SKT balance, ¿sabés qué pasa con las locally conformally Keller? ¿Son estables? No lo sé. No lo tengo en mente. Nunca las he estudiado y no sé si hay resultados. No, lo desconozco. Siento no poder ayudar. ¿Hay alguna propiedad que no sea Keller que se sepa que es estable? Sí, por ejemplo, la existencia de Woodson, las fuertemente Woodson. Claro, pero esa es porque son todas, ¿no? Yo digo una que realmente tenga restricciones topológicas. O sea, algo tipo Keller que sea como más profundo. Pues no lo sé. No lo sé. Yo de experiencia parece que es difícil que algo sea estable. Claro. Luego es cierto que, claro, Keller es estable, pero es cierto que al final ser Keller es tan restrictivo que, claro, igual por eso tiene sentido. No lo sé, la verdad. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Le agradecemos a Adela de nuevo. Gracias a vosotros. ¿Podemos aparecer ahora? Aparecemos ahí, ya no está bien.